Oh, ya estamos, ya. Bueno, le damos la bienvenida a Regenera Local Lanzarote. Estamos aquí con Erika Zárate y Oscar Gusinger. Erika trabaja en los campos de la resiliencia con comunidades y Oscar trabaja desde el diseño social, ayuda a las comunidades y a las organizaciones. Ambos son de Resilience Earth y hoy han preparado un taller que se llama El desarrollo regenerativo desde el relato comunitario para la custodia territorial. Así que muchas gracias a Erika y a Oscar. Y bueno, esperamos un minuto. Bueno, bienvenidos Erika y Oscar. Y bueno, vamos a dar unos minutos y mientras tanto, Erika y Oscar, si nos pueden contar sobre Resilience y el Sí, sí, trabajo que sí. está haciendo sobre las comunidades y las organizaciones locales mientras va llegando la gente. ¿Sí? Perfecto, y muchas gracias, Andrea, y es un gran placer estar aquí y sobre todo tener compañeras y compañeros de América Latina también. Entonces, de hecho, mientras estamos hablando, si pueden también poner sus nombres y si vienen de alguna organización, incluso país, si quieren, en el título ya, así sabemos un poquito más de dónde Merci. vienen. Mira, ya desde Francia, súper. Buenas, Rafa. Hola, hola. ¿Qué tal? ¡Ay, Hola, súper! Qué Rafa. bien. Hombre, no me lo perdía yo esto. Por Eso, supuesto. Qué guay. súper. Bueno, entonces, eso, alguna cara así conocida. Por la gente que no conoce la cooperativa Resilience.earth, somos una cooperativa basada en el norte de Cataluña, en España, en una zona rural, pero trabajamos bastante tanto a nivel local, nacional e internacional. Y nos dedicamos bueno, a la gestión del cambio desde la perspectiva regenerativa, pero también desde los anteojos de la descolonización e interseccionalidad. Entonces, eso sí que también les animamos a hacernos preguntas porque aplicamos esta mirada de manera transversal en todo lo que hacemos. Y eso, encantada de compartir sugerencias y experiencias. Y también hablando de experiencias, o sea, ya llevamos desde 2016 trabajando en el ámbito del desarrollo regenerativo, acompañando a comunidades y organizaciones. De hecho, ya creo que bueno, hace unos meses superamos los 400 organizaciones y comunidades que hemos acompañado, sobre todo gobiernos locales a nivel municipal y nacional. Y sobre todo acompañando eso a procesos de transformación ecosocial, mirando desde esta perspectiva también regenerativa para aumentar el valor. Y en todo nuestro trabajo, bueno, de hecho en los últimos 20 años hemos visto que el punto palanca, o sea, ese botón mágico de transformación más común que encontramos con diferencia es la gobernanza. Es la toma de decisiones. Es quién tiene el poder o quién está asumiendo el poder tomando estas decisiones. Entonces, nuestra perspectiva de tejer relatos comunitarios también tendrá la primera parte de este taller, un enfoque sobre la gobernanza regenerativa. Y después la última mitad del taller será ya herramientas, bueno, explicaremos las herramientas prácticas que ustedes pueden utilizar tanto con sus organizaciones o empresas o municipios o comunidades o movimientos. Entonces, no sé, Oscar, si quieres añadir alguna cosa más o si no, ya. Está Vamos. perfecto, perfecto. Gracias, ¿Sí? profesor. No, encantada.
Entonces, igual lo dejo a ti, Oscar, para compartir Voy a compartir. pantalla. Y eso, y para la gente que está llegando, bueno, ha llegado hace poco, si pueden poner nombre, organización y país ah, en, ah, en su título de Zoom, así pues, bueno, conocemos un poquito más de dónde vienen. Gracias. Entonces te lo paso a ti, Oscar. Vale, perfecto. Pues y proponemos de hacer hoy un taller que sea así, un poco, vamos a hacer algunas pequeñas breakout rooms, varias, donde poder ir reflexionando un poquito sobre un par de temas, ¿no? Con 2 horas nos da como para introducir 2 temas y intentar como entenderlos con cierta profundidad. Entonces hemos intentado diseñar un poco de proceso como más evolutivo hacia que poco a poco vamos llegando al tema en el cual queremos profundizar. Y con esto lo que proponemos es de empezar con un breakout room. Y el primer breakout room sería eh, donde podáis reflexionar sobre esta frase, sobre esta pregunta en relación con la gobernanza. O sea, si el centro mueve los hilos, ¿qué hace el borde cuando el hilo se tensa? Y os daremos unos 5 minutos en grupos de 3 para reflexionar qué tendrá esto que ver con la gobernanza. ¿Se entiende? Igual, Oscar, si son 6 minutos, mejor. Así cada Vale. persona tiene 2 minutos. Sí, perfecto. ¿Sí? 6 minutos. 6 minutos. ¿Y ¿Hay alguna pregunta en relación con esto? Entonces, igual antes de entrar a sus grupos, si quieren tomar una foto o captura pantalla de la pregunta. Sí. ¿Se entienden? ¿O hay alguna duda? Perfecto, pues nos vemos en 6 minutillos. Pues abrimos la sala. ¿Cómo les fue? Muy bien. Sí, Muy bien. ¿qué tipo qué reflexiones tienen sobre eso? ¿Algún Bueno, patrón? lo primero, la gran pregunta, ¿no? La importancia de una gran pregunta, de una buena pregunta. A mí me gustaría invitar a Graciela y a Juliana que compartan el conocimiento de la sala, porque hemos dicho un montón de cosas. Súper, súper. Bueno, sí, como dice Olax, fue una gran pregunta. No pensé que pudiesen salir tantas eh, expresiones de ella, pero notamos que si el centro es el quien de alguna manera hace la tensión, los hilos, bueno, voy a leer un momentico aquí la preguntita. ¿Qué hace el borde cuando el hilo se tensa? Entonces decíamos que posiblemente hay una reacción de defensa, ¿cierto? De esa misma forma de alar. Y ahí también teníamos que iba a depender de la fuerza con que se ala, ¿cierto? Y el tiempo. ¿Mm? Em, que también puede romperse los lazos de alguna manera y que la estructura tal vez de cada hilo no va a ser igual desde el inicio de cómo estaban conformados, ¿verdad? Bueno, y ahí a Graciela le dejo algo más. Sí, bueno, a mí lo que se me ocurre es antes de la ruptura hay un deterioro, ¿no? El deterioro de la relación. Entonces, por ahí yo no sabía si pensar que la relación es elástica, ¿no? Si vuelve a su estado original o no, si se puede considerar elástica. Entonces,
cuando alguien tensa hay un deterioro y después la ruptura, puede llegar a la ruptura. Súper. Muy potente y muy simbólico también. Muchas gracias. De hecho, una parte de nuestro trabajo yo creo que bueno, lo defino como tejer historias, y estas preguntas, así un poco más simbólicas, ayudan a tejer narrativas comunitarias. Am, y tanto, o sea, ahora voy a resaltar lo que ha dicho tanto Graciela como Juliana, el tema de la fuerza de estas relaciones, el tiempo, cuánto tiempo dura, qué implicación tienen. Y por último, eso, que es elástico, es rígido, ¿qué pasa? ¿Qué es la calidad de este hilo también? Entonces, Oscar va a compartir una definición ahora mismo. Y, y aplicamos esta ah, anécdota, ¿no? Metáfora a esa definición. Oscar, ¿puedes ir? Eso, perfectamente. Entonces, y otra vez, esta primera parte hasta las 5 de la tarde, horarios Europa Central, hablaremos de 4 niveles, cada vez subiendo un grado de regeneración. Entonces, ahora estamos abajo de todo en el centralismo. Oscar. El centralismo y el capitalismo son sistemas interdependientes que concentran poder, recursos y gobernanza en manos de una élite. El centralismo crea jerarquías que facilitan el control político, mientras que el capitalismo acumula riqueza para reforzar ese dominio. Ambos sistemas subordinan las periferias y limitan la autonomía local, consolidando una gobernanza orientada a perpetuar los intereses de la élite sobre las comunidades y los territorios. ¿Cómo resuena esto? Bueno, eso igual recogiendo lo que había comentado Juliana y Graciela con el tema de calidad del hilo y tiempo y fuerza, o sea, ah, vemos, o sea, el tiempo que duran distintos sistemas o modelos de gobernanza, o sea, afecta el impacto a largo plazo también. O sea que hay experiencias de comunidades que han experimentado este modelo de gobernanza por menos tiempo y son más capaces a recuperar un estado un poco más regenerativo, aunque, bueno, a las 5 y algo vamos a sugerir herramientas que puedan acelerar este proceso. Vale, Oscar. sí, un poco lo que estamos como introduciendo es, ¿tiene sentido una sociedad extractivista que no sea centralista? O sea, si quisiéramos diseñar una sociedad extractivista, ¿tendría algún sentido que la diseñáramos de una forma que no fuera centralista? ¿O el centralismo es la forma más eficiente de extraer? Mm. Igual lo podemos dejar un poco como pregunta retórica y Perfecto, sí, seguimos, sí, era si una pregunta quieres. retórica totalmente. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues pasamos al segundo breakout room. Lo mismo, nos planteamos otro dilema. ¿Qué ocurre cuando las partes tiran de los hilos, pero el nudo sigue en el centro? Y lo mismo, relacionándolo con la gobernanza, tenéis 6 minutos para discutir un poco sobre qué pasa, sobre qué relación tiene esta pregunta con la gobernanza. ¿Sí? Y hemos puesto la pregunta también en el chat, si es más fácil de copiar desde allá. Vale, entonces,
Pueden volver a sus grupos iniciales. Cuando aparece. Bienvenidas de nuevo. Entonces, igual antes de recoger sus reflexiones, igual lo paso a Oscar a compartir la definición de la gobernanza de este tipo de koan y después recogemos reflexiones. ¿Qué les parece, Oscar? Sí. La descentralización distribuye poder hacia las periferias, pero estas suelen reproducir los patrones de control y jerarquía del centro. Al adoptar las estructuras centrales como modelo, no solo se perpetúan las dinámicas de dominación, sino que también se pueden restringir las formas de autonomía y libertad que previamente existían en los márgenes. ¿Sus reflexiones tienen alguna relación con lo que acabamos de leer? ¿O era algo totalmente distinto? ¿Cómo fueron las reflexiones en los breakouts? Como, a ver, por compartir de nuestro grupo, como que con esta atención que vimos como la relación de la organización anterior y esta, ya como de esta atención se buscaba hacer como una reorganización entre los puntitos, pero estos puntitos podían al final empezar a tirar tan fuerte, desvincularse de este centro, pero podían volver a crear un nuevo centro y una nueva organización basada en ese centro. O sea, al final era ir multiplicando el efecto. O sea, como no íbamos a llenar de organizaciones de este tipo que son, digamos, centralistas y extractivistas. Mm, Desde nuestro espacio, por sumar también, hemos llegado un poco como a ese... Si la fuerza mayor de los nodos de afuera es mayor que la del centro, estaríamos obligando a mover al centro, es decir, pero ejerceríamos fuerza también, ¿no? O sea, que entra un poco con lo que habéis dicho de definición. Se ejercería una fuerza para contrarrestar la fuerza que se ejerce desde el nudo central, y entonces es ahí donde podríamos mover, pero ejerciendo cierta fuerza, ¿no? Y eso dependería de la capacidad de la fuerza independiente y versus la fuerza inamovible del centro o no. Porque si el centro fuera muchísimo más fuerte, no se generaría casi ningún movimiento en el centro, pero si fuéramos más fuertes en los radios, por así decirlo, no en los laterales, ¿no? Cualquier tirón estaría destinado a mover un poco el centro. Incluso si no pudiéramos, podríamos reorganizar todos los nudos hacia una única fuerza que contrarrestara a ese centro, pero sí que estaríamos intentando contrarrestar como la fuerza con fuerza, por así decirlo. No sé si mis compañeras quieren matizar cómo lo he expresado. No, Graciela. no, está muy bien. Eso es ingeniería pura, ¿eh? Sí, no sé, por añadir quizás, nosotros lo que veíamos es que claro, que la energía se nos iba precisamente en hacer esa lucha, ¿no? Y la misma manera en la que estábamos enfocando la energía era hacia afuera, con lo cual efectivamente estábamos perpetuando lo que habéis dicho ahora, ¿no? Estábamos perpetuando que estás de nuevo creando un modelo en el que otorgas el poder a lo que está afuera. Entonces, tanto por ineficiencia como por paradigma, por las dos cosas. Guay. Para mí, yo lo he asemejado un poco como el salto un poco a la sostenibilidad. Es decir, que las partes han empezado a tirar de los hilos, ¿no? Han empezado a levantar la voz, pero al final el sistema sigue estando dominado por el centro, ¿no? Entonces ahí han salido pues las certificaciones, tal, o sea, al final todo sigue estando estandarizado sí, eso es lo que me ha venido a la cabeza un poco.
Súper, sí, estamos entrando en el tema, ¿no? Es la paridad feminismo, ¿no? Es un poco, ¿no? El mismo rollo, ¿no? Súper, guay. Erika, ¿vamos al siguiente? Sí, sí. ¿Sí? Y otra vez, o sea, no sé si, bueno, seguramente que ya conocen el espiral regenerativo, pero lo que estamos haciendo ahora es precisamente, Sonia, o sea, has mencionado paradigma de sostenibilidad, ¿no? Que eso, estamos ya trascendiendo ahora ese lindar. Ya, muy bien. Sí, Vale, Oscar. pues siguiendo con la clase, el taller de costura, am, tenemos otro dilema. Cuando los hilos se cruzan sin centro, ¿crean caos o crean patrones? 6 minutos. Pues nos encontramos en 6 minutos. Nuevo. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal las reflexiones de las tejedoras? Tejedoras. Andrea. No, yo quería invitar a Juan Pablo, si quieres Ah, compartir. súper. Juan Pablo Iribarne. ¿Qué tal? No, ahí estuvimos charlando con Andrea eh, y un poco nos parecía como un poco de las dos cosas, quizás. O sea, como que hay un caos inicial y a la larga un poco la naturaleza de las cosas. Y mirando justamente cómo funciona la naturaleza, hay siempre patrones, se van, van surgiendo patrones. eh, y quizás yendo hacia otro nuevo equilibrio. Y igual siempre es como un equilibrio dinámico, que en algún momento va a volver a pasar algo que rompe ese equilibrio y genera nuevo caos. Pero bueno, un poco de las dos, no sé, un poco lo que charlábamos era como no sería ni una ni la otra, sino quizás un orden con un caos inicial y la naturaleza de las cosas se sigue encontrando esos patrones. Idealmente que sean sanos, que pueden llegar a ser quizás si no hay vínculos sanos o alguna situación donde uno esté dominando sobre otro, por ejemplo, entonces quizás los patrones el sistema no estaría fluyendo como para que surjan patrones sanos y pueden subir patrones no sanos también, ¿no? Pero me parece que las dos cosas, no sé cómo lo ven. Súper. Ya vas comentando un poco sobre la gestión de la complejidad, ¿no? También, Juan Pablo. Está súper. Sí, parece que sí. Igual es como, a veces es súper interesante el ejercicio como así muy abstracto, porque uno quisiese tener en la cabeza nuestra como más contexto para darle como más color a una determinada situación. Pero en una mirada así muy abstracta, me parece que sí, que es como un poco de mirada sistémica, como lo que pasa entre partes de un sistema, sea el sistema que sea. Pero lo que intentamos hacer en este taller es ahí, ¿no? Este concepto que algunas conocéis, que es imaginear, ¿no? Que se utiliza en regeneración y que te pones un poco el reto en la cabeza, ¿no? Y lo dinamizas, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer con estas preguntas es ayudar el proceso ¿no? Que podamos con esta historia como más abstracta de los hilos, que podamos imaginar. ¿Y qué pasa cuando trabajamos sistémicamente en este sentido, ¿no? Sí, está buenísimo. Así lo tomo. Qué guay.
¿Alguien más quiere compartir? Graciela, dale Pues porque has sí, sacado. sí, yo podría decir algo más. Me parece que eh, el- si tenemos si tenemos reglas establecidas, acuerdos entre las partes, si hay una razón de ser individual y colectiva, un propósito definido, algo que nos mantenga sin tensión, puede que no haya caos, pero estoy de acuerdo que siempre puede haber un desequilibrio y puede haber un caos que que se vuelva a transformar en un equilibrio. Pero lo fundamental me parece a mí, o nos pareció a nosotras en el grupo, que es definir eh, lo que yo puedo, con lo que yo puedo contribuir, definirme a mí mismo, trabajar sobre mí primero, sobre mi razón de ser, para poder ser parte activa de esa red y definir también lo colectivo para poder ir juntos en una dirección. Qué bueno. Ah, súper importante este sentido de propósito en común por la gestión de la complejidad, ¿no? Y lo hemos visto en grupos y comunidades cuando hay como estos pilares que dan un poco de orden en el caos, ayuda a la comunidad a navegar, ¿no? Incluso bailar con la complejidad, ¿no? Para que no, asegurando que tampoco se caigan en el caos. Súper importante eso. Gracias. Gracias. Y Verónica. Ay, sí. Bueno, pues sí, un poco igual como Erika comentaba, hablamos de que donde hay caos hay posibilidad, ¿no? De reordenar, o sea, no ver el caos como un problema, sino más bien como posibilidad. Hablamos de ello. Y también, bueno, yo pensaba en el think tank, ¿no? Realmente son muchas voces y cada uno de los miembros de este think tank vienen con ideas diferentes. El asunto es hacer como el consenso, ¿no? O sea, como que sí pensábamos que sí tiene que haber cierta jerarquía y que no tiene que ser de autoridad, pero sí más bien para escuchar, para que se escuchen todas las voces y dar orden. También pensaba yo en las políticas públicas, o sea, para que una política pública, no importa que se tarde 2 años en generarse, si se escucharon todas las voces, ¿no? Desde el objeto meta, o sea, realmente para que una política pública realmente funcione y esté bien fortalecida y dure más, necesita que se escuchen a todos, ¿no? Bueno, nada más con esa idea. Sí, vamos jugando con la complejidad, ¿no? Cómo le ponemos orden al caos y cómo desde allí utilizamos esta energía caótica para generar algo mucho más estructurado, ¿no? Y mucho más interesante, que seguramente tendrá más complejidad que una estructura centralista. Exactamente, sí. Igual añado un poquito más, o sea, para contestar también a Verónica, gracias. Con eso de la diversidad de voces, de hecho, cuando compartimos un par de herramientas después, verás que hay un poco de atención también a eso, a la importancia de atender a esa diversidad. Gracias. Oscar. Pues os proponemos una pequeña definición de la gobernanza distribuida. Ahí no. Ahora habéis visto mi página. Mi regalo de Navidad. Y era para Erika, ya no es sorpresa. No, es a un autorregalo. A ver. Ahí. La gobernanza distribuida es un modelo donde el poder y las decisiones fluyen de manera horizontal, sin dependencia de un centro.
A diferencia de la descentralización, no hay un núcleo controlador. Cada parte actúa de forma autónoma e interconectada, generando equilibrio y corresponsabilidad a través de la cooperación. Claro, esto cuando estaba hablando Juan Pablo, ¿no? Este sería el caso más utópico de los dos que tú, Juan Pablo, estabas proponiendo. Súper, pues desde aquí, si queréis, nos vamos al último dilema, que esto ya es para tejedoras regenerativas, que sería, cuando el hilo sigue el pulso del territorio, ¿la red es tejida o simplemente revelada? También tienen una copia en el chat, si lo quieren cortar y pegar cuando se vayan a sus grupos. Y en este caso, como es el último, damos un poco más de tiempo, ¿no? Les daremos unos 10 minutos como para profundizar un poco más y también como integrar todo el proceso de los 4, ¿no? Que como decía Erika, hemos estado subiendo los 4 niveles que propone Carol Sanford, ¿no? Que en el primero es un poco el status quo, el paradigma más convencional, el segundo es el paradigma más de la sostenibilidad, ¿no? Que ya estamos en el paradigma más crítico de ver lo que no funciona y cómo lo arreglamos. El tercero ya estamos intentando hacer las cosas bien, ¿no? A ver cómo generamos una gobernanza que esté bien, que esté distribuida, que se base en nuestra autonomía, en nuestra cooperación. Y ahora estamos en el cuarto, ¿no? Que sería la gobernanza biorregional regenerativa. Entonces les damos 10 minutos para indagar un poquito en esta pregunta. Cuando el hilo sigue el pulso del territorio, ¿la red es tejida o simplemente revelada? Nos vemos en 10 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo les fue? ¿Qué salió? ¿Qué emergió? Muy bien, yo por mi parte estupendo, estaba ahí en medio de la conversación contando mi experiencia, o sea que encantada. ¿Y nos quieres compartir un poquillo? Bueno, pues estaba contando un poco que yo he tenido una experiencia de hace 4 años con una asociación en La Gomera, que es un sitio muy pequeño, muy cerrado en un pueblo, y fue a través de la pandemia porque veía que la cosa no fluía, que seguían pues con restricciones ilógicas. Y porque allí no había ninguna enfermedad ni nada. Y entonces, bueno, en La Gomera hay mucho potencial, o sea, hay también, después como hay mucha cultura colonialista, pues también está esa desestructura, ¿no? de la sociedad. Y yo aproveché este rollo de la pandemia para decir, pues bueno, voy a avisar a todos mis contactos, nos reunimos y ahí empecé, pues estos 4 años ha sido un proceso muy largo de entender por qué no pasa el cambio, cuáles son los miedos de la gente. O sea, hay mucho cosas de las que no se habla. Yo creo que lo primero es crear debates donde la gente se sienta segura para hablar. Por ejemplo, en la asociación hicimos la ronda de palabra. La ronda de palabra es súper importante, el crear esa apertura para la gente que no se atreve a interrumpir y que tenga su espacio y que luego diga paso palabra, pero que tenga su espacio. Entonces sale tanta información de la gente tan buena que creo que es un problema cultural lo que tenemos y de decir, a ver, no hace falta lucharse una opinión, ¿no? Pero al final es lo que estamos acostumbrados al líder que como que lo organice todo y no, el líder es el que teje, precisamente el que teje, pero el que está atrás y el que un poco, oye, ve esto, ve aquello, ve esta persona, ve la otra y a lo mejor escribe un acta que yo, por ejemplo, en las asambleas siempre intento que varias personas escriban el relato, ¿no? Escriban el acta y así poder ver varias visiones.
pero en el acta es cuando tú tejes y cuando de repente eso pasa. O sea, lo que la gente ha dicho lo vas hilando y vas contándolo en una historia y después eso pasa. Y si no lo escribes, no pasa. Que es curioso porque al final dicen, ay, qué pesadez eso del acta, que es un rollo. Bueno, pero al final siempre lo escribo yo porque digo que vale la pena, porque si no lo escribes, no pasa. Y yo creo que es como tejer la red. Mm, guay, gracias. ¿Alguien más le apetece compartir? Pues bueno, yo por acá también, retomando un poquito lo que menciona nuestra compañera recientemente, pues coincido con que sí tiene que haber un líder, ¿no? Que consensuado la mayor de las veces, ¿no? O quien voluntarie también, porque hay gente pues que tenemos nosotros en nuestros movimientos, ¿no? Que se siente capaz y que le gusta llevar estos procesos y que bueno, con el acompañamiento de todos, estos procesos colaborativos que se menciona, también hay que darles un orden, ¿no? Porque no es tan natural, no es tan automático este proceso de seleccionar quién va a ser quién, de organizarse, quién lo va a hacer primero, quién lo va a hacer después, y de al interior de cada proceso, pues hacer los intercambios iterativos, porque a veces no nos sale a la primera. Tenemos que regresar un poco y volver a ver, encontrar qué me faltó en el elemento para llevarlo a cabo y adelante y que estemos avanzando de manera simultánea, pero iterativa y esto, pero organizada, ¿no? Y a final de cuentas sí se logran las cosas, pero creo que un mínimo, pues, de esta organización, de este liderazgo ejercido, distribuido y empoderando a pues, a nuestros compañeros que también son líderes, pero de sus propias áreas, a tener estas como juntas multidisciplinarias con acuerdos escritos porque hay una forma de dar seguimiento, no es una cosa como práctica, pero yo coincido con eso. Y de quién lo va a hacer, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo avanzar con el grupo, con todos los colaboradores? A veces son muchas instituciones las que participan, muchas gentes, etcétera, ¿no? Pues también tenemos que practicar en nuestras habilidades de socialización de los procesos, ¿no? Y de socialización y ya creación de capacidades, o sea, si nosotros detectamos la necesidad de desarrollar capacidades en nuestros equipos para poder hacer esas gestiones de avanzar los temas, pues tendremos que hacerlo, pero tendremos siempre que empezar por una sociabilización y como esa actitud colaborativa, ¿no? Abierta, iterativa, no limitativa, aunque a veces pues no nos salga, pero a la primera, pero luego pues sacudirnos un poco y decir, no, hay que dar apertura a lo nuevo, no estoy viendo algo, alguien me lo puede traer, etcétera, ¿no? Pero creo que escribirlo ayuda también muchísimo a avanzar. Súper, gracias, Victoria. Y está súper guay, ¿no? Porque estamos reflexionando sobre todo el proceso un poco de líderes, no líderes, ¿no? La complejidad de cómo podemos generar, sobre todo en organizaciones, ¿no? Este tipo de estructuras más horizontales o distribuidas. Pero también sería interesante a ver si hay algunas reflexiones al respecto de la pregunta en sí también, ¿no? O sea, ¿la red es tejida o simplemente revelada? Cuando estamos trabajando a nivel territorial, y estamos, por ejemplo, empezamos a indagar en un pueblo, en lo que se conoce un poco también como un relato del sitio, del lugar, y empezamos a entender la historia de este sitio, la historia de su geografía, la historia de su cultura, de cómo ha evolucionado su relación con su entorno y con sus puntos principales, y empieza a emerger todo eso. ¿Cómo influye eso en la gobernanza? Verónica. Ah, eh, bueno, pues nosotros, en nuestro equipo, yo traía la imagen de este especie de tejido que se ha hecho aquí en México, en un pueblo mágico y que se ha convertido como en un toldo, ¿no? Y que está satisfaciendo la necesidad de la comunidad. Y cómo esa necesidad que posiblemente es una necesidad que hay una comunidad que identifica, hay tal vez una mente creativa o un grupo, porque también nos nos platicaba Antoine,
mutua. Ahorita en Madrid también se ha dado también. Se juntaron los viejos, digamos, o las personas de la tercera edad y empezaron a crear algo que llamó la atención de los jóvenes y de otras generaciones. Entonces, como que de alguna forma alguien, una persona o una comunidad identifica una necesidad, ¿no? Toma el pulso del territorio, identifica una necesidad y empieza a hacer un tejido que posiblemente no se sepa exactamente cómo va a resultar, pero va orientado hacia satisfacer esa necesidad y la revelación es mucho mayor, ¿no? O el impacto es mucho mayor. Y es simplemente que se junta, que hay que realmente el centro es atender la necesidad que se ve en el campo social, ¿no? Muchas gracias, Verónica. Si hablas de esa responsividad, ¿no? Esa capacidad de adaptarse o ser flexible, ¿no? También, muy bien. Y Victoria, también quiero resaltar lo que estabas nombrando aquí también como un ingrediente más, bueno, importante con la gobernanza regenerativa del diálogo, ¿no? De crear estos espacios de una conversación no igualitaria, sino equitativa, ¿no? Y aquí sí, gracias. Oscar, igual, bueno, soy consciente del tiempo, entonces si quieres compartir igual la definición y vamos a la masa crítica. Pues la definición que proponemos es la gobernanza regenerativa desde una perspectiva bioregional. Es un modelo de gestión que conecta comunidades humanas y sistemas naturales, respetando la singularidad de cada territorio. Fomenta relaciones equilibradas y corresponsables, buscando regenerar los ecosistemas y fortalecer la autonomía local, de manera que las decisiones emerjan de las dinámicas únicas y propias del lugar. Estamos proponiendo un poco que con nuestra experiencia trabajando en muchos municipios, lo que vemos es que, bueno, primero trabajamos mucho con consejos de pueblo, que ahora vamos a entrar un poco en la profundidad, porque tiene toda una tecnología detrás del consejo de pueblo. Am, y en ese momento empezamos a estirar lo que es el relato del sitio, el relato del lugar. Y cuando entendemos el relato del lugar es cuando se puede empezar a tejer esta gobernanza. Pero como proponíamos en la última, no es una gobernanza que nosotras estemos diseñando. Sería súper interesante que hubiera gente de ese sitio que viniera aquí, sino que lo que hacemos es revelar lo que ya está pasando o que pasó, ¿no? Con la historia del lugar, lo que estamos empezando a ver es cuáles son las relaciones entre los distintos nodos del municipio, que a veces hay distintos núcleos, que a veces hay un núcleo pero que tiene distintas singularidades dependiendo del barrio. Y entonces ahí, al entender la singularidad de cada uno, ahí emerge la gobernanza en sí. O sea, lo que en realidad somos arqueólogas de procesos comunitarios, ¿no? Que lo que hacemos en realidad es identificar lo que ya existía, pulirlo un poco, limpiarlo un poco, darle un poco de brilli para actualizarlo al momento en que estamos viviendo. Y cuando estamos trabajando que ahora también podemos poner un ejemplo, ¿no? Estuvimos trabajando también a nivel comarcal algunas veces, en uno de los casos con 60.000 personas que estuvimos aplicando también todo esto, y luego tienes 21 municipios y tienes como una realidad mucho más compleja. Y aquí el relato es súper importante, porque si no sigues el relato, empiezas a crear una estructura que, quieras o no, sigue siendo top-down, aunque parezca que cuando estamos trabajando en procesos de gobernanza desde abajo, tiene que ser desde abajo, pero si no escuchamos el relato, va a haber mucha gente que se va a sentir ofendida, no escuchada, y que vamos a estar imponiendo procesos sobre lo que ya existía.
y por lo tanto no estaremos escuchando lo que realmente necesita el sitio, lo que ya está pasando, lo que ya está generando el propio sitio para responder a sus necesidades reales. Entonces aquí es súper importante capacitar mucho más a las personas que ya están desarrollando estos, que a veces son muy marginales, a veces son muy precarias, pero justamente, ¿no? Si podemos capacitar, si podemos dar recursos a estos hilos que ya se están tejiendo en algunos márgenes, esos son los que luego seguramente tendrán más fuerza. Y Erika, no sé si ahí ya te lo dejo como para que entres con la masa Sí. crítica. No, de hecho es una entrada perfecta. Bueno, igual añado una cosita más, es que cuando vemos decisiones en proceso en comunidades que están ya experimentando y expresando un poco modelos de una gobernanza más bioregional y regenerativa, casi parece que la tierra en sí está tomando estas decisiones. O sea que simplemente la población está expresando el camino y las necesidades y el deseo de la tierra. O sea que puede ser muy potente. Entonces, ¿cómo se hace todo eso? ¿No? Y entonces nosotros trabajamos lo que es bueno, a partir de la masa crítica, eso sí que viene de, bueno, un trabajo, trabajamos más de una década en zonas de guerra y para acelerar procesos de paz y, y nos ayudó mucho trabajar desde aquí. Entonces, quería saber si alguien se atreve a definir qué es la masa crítica, primero de todo. Muy bien, Marucha. Pues la masa crítica es pues la capacidad autocrítica también. La masa crítica es también uno cuando eres tú mismo parte de la sociedad de la masa y hay que ejercer una autocrítica. Creo que por ahí, pero... Sí, definitivamente esa capacidad de ser crítica ayuda, pero no siempre está asociada a la masa crítica. La masa crítica, de hecho, sí, perdona, alguien más. Sí, rapidito. Sí, Yo diría que esa masa crítica son como, yo recuerdo que lo vi en algún momento que estábamos estudiando esto de los sistemas, es esta cantidad mínima de elementos de materia, de esfuerzos que se requieren para seguir adelante o seguir evolucionando o adelantando el sistema. Algo así me acuerdo, elementos mínimos para regeneración o generación, algo así. Muy cerca, gracias, muchas gracias, Victoria. Es el porcentaje que tenemos que llegar de la sociedad a donde hay un punto de inflexión sumamente importante y cuando llegamos a este porcentaje de repente muchísima gente de la sociedad adopta ese tipo de pensamiento, esa práctica, ese hábito, etc. Y entonces mi última pregunta aquí es, ¿cuál porcentaje es para llegar a esa masa crítica? Bueno, ¿quieren O sea, si soltar? ya son 8.000 millones de personas, la masa crítica a lo mejor son 3.000. O sea, es que realmente la élite mundial es puede manejar todo, o sea, depende de un poco de las capacidades, pero la masa crítica supongo que si somos 8.000 millones en el mundo con millones, Bueno, o sea, mucha gente dice eso, 40% he visto, salva apuesto, gracias. A veces la gente dice 50%, pero de hecho bueno, hay muchos estudios que van entre 10 y 13%, pero es alrededor del 11%. O sea, si quieres crear un movimiento, no tienes que llegar a todo el mundo, sino ni siquiera la mitad.
del mundo. Tienes que llegar, bueno, o la comunidad, tienes que llegar al 11%, pero a veces, depende si tu comunidad es todo un país o una gran ciudad, aún así espanta, o sea, es un número alto de miles de personas. Entonces, hay un concepto que se llama la levadura crítica, y eso es viene de una observación de un sociólogo, Oscar, no sé si puedes saltar al siguiente. Y él estaba observando, bueno, trabajó en muchos países en guerra, se llama John Paul Lederach. Recomiendo muchísimo el libro The Moral Imagination, creo que también está en castellano, y tiene un capítulo que es sobre precisamente la levadura crítica. Y él estaba trabajando sobre todo bueno, en muchos sitios, pero vio en dos sitios, en dos países, que la adopción de paz fue extremadamente rápida. Y observó que, de hecho, fue gracias a el uso de crear como un grupo, un núcleo duro. Y creo que, Juliana, tú estabas comentando eso antes, de la importancia de acceso a la diversidad de voces. Y precisamente eso es uno de los ingredientes más importantes para acelerar el cambio social, para poder activar, bueno, este tipo de pensamiento o práctica o hábito, etcétera. Y entonces en estos países, y lo que estamos aplicando a nosotras, buscamos la diversidad, o sea, de voces de esa comunidad. No, o sea, no nos sirve tener un grupo de 50 personas que todos y todas tienen el mismo perfil. Buscamos un grupo incluso que son de 15 personas, pero que representan 15 comunidades, la diversidad de esa gran comunidad. Y aquí es donde podemos jugar. Es como un microcosmo de la comunidad, y podemos entender un poco mejor qué está pasando allá. ¿Cuáles son los retos de arrel? Desde raíz, perdona, estoy hablando en catalán, en castellano, así. Y no sé, bueno, igual estoy ya contestando la pregunta, perdona, Oscar, pero eso, o sea, la definición es la levadura crítica es el pequeño catalizador que da vida a la masa crítica, la cataliza, transformando lo existente en algo dinámico y significativo. Es la acción humilde que opera en los márgenes, multiplicando posibilidades desde lo invisible. No lidera, eso es súper importante, no lidera, pero despierta. No impone, pero guía el flujo del cambio. ¿Y cómo puede lo mínimo ser el núcleo que define lo colectivo? Igual dejamos eso como punto, bueno, pregunta un poco, bueno, retórica no, pero en el aire, y lo guardamos y vamos al siguiente. Bueno, no sé si hay preguntas ahora en general sobre ese concepto. Y si no, vamos a dar otra herramienta que complemente eso. Sí, Reflexiones. Sí, yo Victoria. yo había encontrado esto, de hecho, me acordaba de la teoría del chango número 100, ¿no? O del mono número 100. Ajá, perfecto. Que dice que cuando un número de individuos de una especie aprenden una habilidad, lo describen ahí como que de manera automática, la especie, aunque no tenga contacto, digamos, con otros individuos, la especie adquiere esa nueva habilidad, ¿no? O sea, como que da un salto evolutivo. Y creo que te refieres con esto a esta masa crítica mínima que necesitamos para que entonces ya haya un cambio en el ADN de toda la especie humana, y estos cambios hacia unas cuestiones más sensibles, hacia la naturaleza, ¿no? Más adaptadas, más elevadas, puedan suceder, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. También es, por ejemplo,
porque como lo estáis poniendo todo muy planetario, ¿no? Y entonces en lo planetario a veces es un poco más difícil, pero nosotras, por ejemplo, trabajamos en esto, ¿no? En pueblos más pequeños, entonces de centenares a miles de personas. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, un pueblo de 500, 800 personas, la masa crítica de este pueblo pueden ser, pues esto, ¿no? Yo qué sé, 60, 70 personas. Es relativamente fácil de mover una masa crítica. Pero cuando ya estás en un pueblo de 10.000, 15.000, 30.000, entonces la masa crítica sigue siendo un número que es un poco, que ya entra en los miles, ¿no? Ya puede o en los varios centenares. Entonces ya es un poco más difícil de poder gestionar, de llegar a, por ejemplo, el caso que os decía, ¿no? Cuando estábamos en esa comarca con 21 municipios, 60.000 personas, pues la masa crítica son 7.000 personas. Entonces, 7.000 personas es un número mucho más asequible que 60.000, evidentemente, ¿no? Pero aún, ¿no? ¿Cómo lo haces para activar 7.000 personas? Entonces, se activan a través de la levadura crítica, ¿no? Claro, imagínate que tú tienes una inercia, unos patrones dentro de un municipio, dentro de una comarca, que están funcionando de una manera determinada, pero de repente 7.000 personas empiezan a actuar de una manera distinta. Esto empieza a generar ecos, nuevos patrones, y esto se empieza a reproducir por toda la comunidad. Al cabo de relativamente poco tiempo, ha habido un cambio de comportamiento generalizado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estuvimos trabajando con esta propuesta de Jean-Paul Ledrac, ¿no? Que la hemos utilizado muchísimas veces. Bueno, prácticamente cada vez, tanto a nivel organizacional como a nivel territorial, siempre la utilizamos. Y él habla de la telaraña de la levadura crítica, ¿no? La levadura es este grupo súper pequeño que puede ser de 10, 15, 20, 30 personas, que con eso eres capaz de llegar a movilizar estos pocos miles, ¿no? Pero no son 15 o 20 o 30 personas cualesquiera, evidentemente, son personas muy concretas, son personas que tienes que elegir con mucha precisión, ¿no? Y estas personas, Jean-Paul Ledrac definía dos roles comunitarios. Habían las personas líderes, imaginaos, Jean-Paul Ledrac, que es un maestro de los conflictos en zonas armadas. Entonces, Jean-Paul decía que habían, en una zona armada, tú puedes tener pues, varios grupos que estuvieran en conflicto entre ellos, podrías tener 4 o 5 grupos, y cada uno de estos grupos tenía unos líderes claros. Si tú conseguías atraer estos líderes a un centro, tenías una capacidad de influencia muy alta sobre el resto del grupo, pero esto no era suficiente. Entonces, encontró un segundo rol comunitario súper importante, que eran las polinizadoras. Las polinizadoras, o sea, como los líderes tendrían mucha capacidad de influencia en cada uno de sus grupos, pero a la vez serían muy impermeables a los otros grupos, ¿no? Estarían siempre muy centrados en su propio grupo. Pero las polinizadoras son personas que son capaces de moverse de un grupo a otro, que por un motivo u otro estos grupos les permiten moverse de un sitio a otro porque tienen algún tipo de capacidad que interesa o porque bueno, por distintos motivos, ¿no? Y estas polinizadoras se pueden mover más o menos libremente. Entonces, si consigues los líderes de cada uno de los grupos más las polinizadoras que hay entre estos grupos, ahí tienes tu telaraña, ahí tienes tu levadura crítica, ¿no? La telaraña representaría cada una de los hilos que van al centro serían los líderes y los hilos que van alrededor son las polinizadoras. Y ahí se empieza a tejer esta estructura que acaba dinamizando la masa crítica que luego puede generar un cambio cultural dentro del sistema mayor, ¿no? Del Estado o de la nación o del caso que sea. ¿Se entiende? Sí, total, Mm. total. Ok. Ya cobra sentido a un nivel más local, ¿no? Y estos fenómenos que sí Mm. tienen un poco de
esto de los fenómenos más acercados a la biología, que finalmente pues nosotros no hay que olvidarnos que somos una forma de animal que se supone somos racionales, ¿no? Entonces, pues nuestros comportamientos también a nivel o social, pues en algo se parecen a las de la naturaleza y entonces estos fenómenos de transmisión, ¿no? De conocimiento y de capacidades y de estilos y de, pues lo describiste muy bien con lo de la levadura y las abejas polinizadoras, la verdad está, ya me queda muy claro. Y sí es cierto, yo la verdad es que sí he experimentado estos procesos a nivel local, ¿no? De generar estas masas críticas y de esperar a que los cambios se van apareciendo, o sea, en realidad lo vamos logrando, ¿no? Y algo que parecía que no íbamos a poder lograr, un consenso, un avance, colocar una idea de evolución o un proyecto que beneficie a muchos porque tienen ya una idea preconcebida, ¿no? De estos, pues se ha logrado a partir de estar generando una suerte de lo que estamos describiendo ahora, ¿no? A mí me recordó lo de las polinizadoras que comentaste, me recordó a una charla que vi hace relativamente poco de una comunidad y me resultó muy interesante que decía, porque a mí lo de las polinizadoras no me gusta mucho porque van como cotilleando de un sitio a otro, ¿no? Como en grupos, pero entiendo que tienen esa función también de transmisión. Y creo que la idea que me transmitió esta chica que funcionaba en su comunidad, que es una comunidad bastante grande, que ahora no me acuerdo cómo se llama, en fin, que era, ellos tenían mensajeros que llevaban de un grupo de trabajo a otro grupo de trabajo el mensaje. Pero lo curioso era que en la otra dirección, o sea, desde el grupo central hasta ese grupo de trabajo, por ejemplo, que se ocupaba autónomamente de cualquier cuestión, eran dos personas diferentes, o sea, una persona era la que transmitía hacia ese grupo y otra persona era la que transmitía de ese grupo hasta el grupo central. Eso me pareció curioso porque no era el mismo mensajero, o sea, para no confundir los mensajes, ¿sabes? Que fueran dos personas, como si dijéramos, las que se ocupaban, una persona se ocupaba de transmitir en una dirección y la otra persona se ocupaba de transmitir en la otra dirección. Y me resultó curioso y creo que interesante el conocer esta manera de organizarse, porque así los mensajes a lo mejor llegan como más completos. No Total, sé. total. Y es súper importante cuando se identifican este tipo de patrones, respetarlos, ¿no? Porque a veces intentamos como luego petárnoslo para hacer, porque vamos a hacerlo más eficiente. Y así existe algo es por algo, ¿no? Entonces, como mínimo entender por qué está y al igual intentar actualizarlo, potenciarlo, pero respetarlo mucho, total. Verónica, Tenemos, sí, eso tenemos, y Andrea también. Sí, podemos ser un poco breves, pero eso, queremos escuchar las reflexiones y así podemos vincular lo que dicen a lo siguiente. Verónica. Y bueno, estaba pensando en el think tank, ¿no? Y en los orígenes exactamente del que es el design thinking, eh, que era el diálogo entre presos y, y lo que estaba sucediendo afuera y activistas y la gobernanza de la cárcel. Y bueno, y finalmente es unir las voces de los que toman las decisiones del gobierno, también de personas del gobierno, de la administración o finanzas y del objeto meta, ¿no? O sea, realmente a todos esos sentarlos en la mesa. A mí algo que me ha parecido, bueno, de la teoría U, maravilloso, es la entrevista. Y finalmente la entrevista es algo de lo más humano aparte, o sea, simplemente hablar con nosotros y hablar con todos. Y sí, posiblemente que sean tal vez una serie de preguntas de algo que yo he visto en el campo social, pero finalmente enriquecer esas preguntas con lo que yo escucho de otros. O sea, hubo en México, en una comunidad, vieron que se requerían viviendas y entonces construyeron viviendas, pusieron, era para una zona indígena en México, construyeron las cocinas fuera de las casas. Finalmente, cuando recibieron las viviendas, las abandonaron.
y dijo, bueno, es que como yo voy a cocinar así, o sea, nadie se acercó con las personas meta a decir cómo querían o acercarse a sus viviendas. Entonces, cuando estás totalmente desligado o sea, si entiendes la necesidad de vivienda, pero no la necesidad de la persona que va a habitar esa vivienda, ¿no? Entonces, cuando no existe este diálogo, sí, las intenciones son buenísimas, pero no es suficiente la intención, ¿no? Quería yo comentar eso. súper, Gracias. súper, gracias, Verónica. Y Andrea, bueno, has bajado la mano, pero no sé si quieres comentar alguna cosa. No, parte de lo que quería comentar lo dijo Marucha, así que doy el Ok. espacio para que puedan avanzar. Gracias. Vale, perfecto. Gracias, Andrea. Entonces, vamos a compartir lo que estamos trabajando desde nuestra cooperativa Resilience Earth. Y lo hemos comprobado en otros países, pero en Europa, no en otros sitios. Pero igual les inspiran. Y son 10 roles, eso, de catalización comunitaria. Y también les puedo pasar el texto aquí en el chat también. Si es más Sí, fácil leer. los originales de Jean-Paul Lederac son liderando desde la dirección, y polinizando. Estos dos son los originales de Jean-Paul. Y nosotras con nuestro trabajo hemos ido como añadiendo otros roles, ¿no? Que no lo hemos aplicado en varios países, pero siempre en zonas rurales, y sobre todo en Europa. Entonces no tenemos ni idea si aplican en otros espacios, o sea que no lo estamos compartiendo como algo universal ni mucho menos, pero como un ejemplo de que tal vez a veces es interesante pues identificar cuáles son los patrones en nuestras comunidades, ¿no? Y luego, al identificar estos patrones y estos roles comunitarios, nos permite pues hacer procesos de catalización mucho más efectivos, ¿no? Y en nuestro caso, pues tenemos estos 10 que al igual se puede que tengan algo parecido, o que les pueda inspirar a encontrar los roles propios que hay en sus comunidades. Exactamente, o sea, igual no comentamos todos los roles, lo pueden ir leyendo, pero comento unos que van repitiendo, pero mucho, y he trabajado también, bueno, en México, Colombia y Canadá, y van repitiendo. Entonces, bueno, un rol que hace, bueno, de hecho, custodiando la historia. Sí, Erika, un Sí, momento. Los roles los sí, estás dejando aquí en el chat, ¿cierto? sí, Bueno, para que sí, para que lo también. vayan viendo y los que ahí están escritos. Sí, perfecto, gracias, Andrea. Entonces eso, comenzamos con el primer rol, perdona, custodiando la historia, que también en inglés lo llamamos eldering, ¿no? O sea, esa persona igual es una persona mayor de la comunidad que conoce su comunidad, o igual de una organización también se puede aplicar, bueno, lo hemos aplicado en organizaciones, pero esa persona que sostiene esa narrativa histórica, igual muy enraizada en el sitio, ¿no? Una persona que también tiene un papel de referencia en la comunidad por su conocimiento y su amor hacia el territorio y la comunidad. El otro, bueno, otro que es muy común, evidentemente, son líderes muy visibles, o sea, es liderando desde la dirección. O sea que, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en esta región donde tenemos nuestra sede, hay muchas comunidades de etnias diferentes, ¿no? De Senegal, Gambia, Marruecos, perdona, y entonces, por unos procesos buscamos las personas así visibles de esas comunidades para poder trabajar unos retos bueno, de convivencia en ese caso. Pero también había líderes
que lideraban desde los cuidados. Y eso, por ejemplo, en una de las comunidades era la panadera, la que estaba en la panadería. Y era una persona, bueno, una de esas personas que, bueno, muy cariñosas, a un buen rollo con todo el pueblo, conocía todo el pueblo y sabíamos si la tuviéramos en el grupo de levadura crítica, am, la legitimidad de lo que estuvimos trabajando en ese grupo sería mucho más alto, porque esa persona, aunque no era una persona política ni un líder así visible, era una persona de un liderazgo distinto, ¿no? Súper Ah, importante. O sea, en sí, el momento en que alguien va a comprar y dice, oye, perdona, ¿me das ese pan de kilo? Y dice, oye, ¿has visto a esta gente que está haciendo estas cosas en la comunidad? Oye, sí, son muy buena gente. Sí, en realidad están haciendo un trabajo muy bueno. Ah, sí. Y ya está, ya está. ya está. No necesitamos redes sociales ni nada. O sea, con Una red social viva. Eso, exactamente, exactamente. Sí, sí, no, la verdad, o sea, creo que contamos en uno de los procesos comunitarios llegó a más, bueno, a cerca de 80% de la comunidad llegó, o sea, centenares de personas. Polinizando, ese rol es esa persona que seguro que todo el mundo conoce, que es capaz de encajar en un grupo social y también en otro grupo social y también en otro grupo social, igual también en otro grupo social y tiene como una buena relación con estos distintos grupos sociales o culturales, que es capaz de tejer puentes y tejer diálogo entre estos grupos o subgrupos. Y también hay una cosa que es importante que no hemos dicho, que es que todos estos roles, lo que nos hemos dado cuenta es que existen en las dos formas. O sea, podríamos decir en regenerativo y en degenerativo. O sea, tú te puedes encontrar un líder que lidera desde la dirección, que podría ser ¿no? Como alguien que es muy autoritario o alguien que en realidad tiene muy en cuenta a su comunidad y que sí que pone una dirección, que sí que tiene un liderazgo, pero lo hace desde un respeto muy grande, ¿no? El liderando desde los cuidados puede ser una persona que es la propia comunidad, que la elige por sus propias capacidades, si no, no es ella que se presenta, sino que la comunidad dicen, la respetan, o puede ser una persona con un ego espiritual muy alto, ¿no? O sea que están todo el rato presentándose los dos, ¿no? El facilitando. El facilitando puede ser, pues cuando, por ejemplo, este es muy común, ¿no? Cuando vas a una administración pública y te encuentras a alguien que está ahí con ganas de cambiarlo todo, pero no tiene la oportunidad. Y cuando tú vas y le dices, mira, que estamos trabajando en esto, te lo pone todo súper fácil, porque está ahí porque tenía unas ganas tremendas de cambiarlo todo. Entonces, tú le estás dando esa oportunidad y esta persona lo que hace es abrirte la puerta para que puedas hacerlo, ¿no? Eh, o la otra, que también es muy común, que es la que te hace todo lo contrario y que vas a una administración pública, intentas hacer algo y te cierra todas las puertas que puede y te pone todos los palos en las ruedas que puede, ¿no? Entonces, cada vez están los dos. Entonces, lo más importante es siempre elegir el rol más regenerativo. Cuando conseguimos generar, juntar todos estos roles o algo aproximado, a veces se repiten, ¿no? Depende, ¿no? A veces es necesario pues, pillar pues, varios líderes de dirección o varias polinizadoras, y consigues crear una levadura crítica bastante interesante en regenerativo, ahí tienes un tesoro. Sí, y esto, o sea, ya les digo, o sea, es un ejemplo de, bueno, ya de hace casi 15 años de trabajando y observando comunidades en acción, pero el ejercicio así interesante es también ver cuáles son los roles, que igual son nuestros, ¿no? Que son los roles
más necesarios para regenerar esa comunidad o ese territorio, esa bioregión, ¿no? Y resalto igual uno más, que es el de tejiendo ecosistemas o tejiendo comunidad. Y es el último, porque es como el rol que a veces decimos que es como una persona que trabaja el tema de desarrollo regenerativo, ¿no? Es una persona que es capaz de sostener una mirada de águila y ver las relaciones de complejidad y saber dónde incidir o cómo acompañar desde la escucha profunda, desde las preguntas generativas a la comunidad para que pueda expresar su potencial, ¿no? Y aquí es también un rol muy potente, pero a veces es un rol que, que se puede cultivar si no existe, ¿no? A través de este tipo de formación, por ejemplo. Entonces, igual vamos a la última diapositiva. Y bueno, he puesto también en el chat que tenemos como un artículo así un poco más detallado. Si quieren, les podemos pasarlo a ustedes vía mail. Pero si no, también en enero tendremos una nueva página web y habrá muchos recursos gratis que pueden descargar de pósters así para profesores si quieren enseñar sobre eso, vídeos, etc. Entonces eso, para terminar, ¿En qué sí, idioma? lo tenemos en distintos idiomas, jaja, pero en catalán, inglés y castellano. Ya vi. Sí. Algo en francés, pero sí. Bueno, de Vale. hecho muchas cosas en húngaro y portugués también, y ¿Sí? italiano, sí. Qué bien. Depende de la gente que conoces, que traduce. Perdona, Oscar, no sé si tú querías presentar los principios o lo hago yo. Sí, pues entonces, como decíamos, ¿no? Cuando tenemos esta levadura crítica, que es como un tesoro, ¿no? Hemos conseguido las personas apropiadas, precisas, que nos pueden, que es lo que nos puede permitir generar un cambio eficaz, dinamizando una masa crítica que acabe en un cambio cultural que afecte a todo el municipio, ¿no? Entonces, es un tesoro. Es un tesoro, pero lo tenemos que cuidar muy bien. Entonces, lo más importante es, claro, cuando juntamos a toda esta gente, ahí hay conflictos. Aunque no sea un sitio de zona armada, hay conflictos. En Europa hay microconflictos para parar un tren. Entonces, tú entras en un municipio y hay un montón de microconflictos, fracturas, dolores antiguos, rencores. Entonces, en ese momento, una de las cosas que es importante es, durante unos meses, sin prisa, generar un espacio de seguridad donde conflictuar de manera creativa. Por lo tanto, que todo esto vaya saliendo y se va reconciliando. Es un proceso de ir sacándolo todo y ir reconciliando, generando espacios de seguridad y confianza, ir reconciliando. Pero en un espacio de seguridad donde solo esté la levadura crítica. Esa levadura crítica cada vez va tomando más identidad, más pertinencia y se va sintiendo uno, se va sintiendo un grupo, ¿no? Trabajamos y ahí es muy importante para todo este proceso cultivar la inteligencia de enjambre. O sea, que cuando trabajamos, nosotros estamos todo el rato intentando poner atención a la inteligencia grupal, a qué está pensando, poniendo el propósito en el centro, intentando que todas las conversaciones vayan en función del propósito mayor del municipio. Entonces, hay un momento que se nota que este grupo empieza a entrar en dinámica. O sea, que ya hay bastante reconciliación y empieza a entrar en dinámica. Ya le es mucho más fácil empezar a desarrollar la inteligencia de enjambre y empezar a pensar de manera mucho más colectiva. Entonces, nuestro papel aquí es empezar a nombrar qué es lo que está pasando en esta inteligencia colectiva. Y hay un momento que ellas mismas se empiezan a dar cuenta, que eso es súper interesante, ¿no? Porque aquí ya la capacidad inherente del grupo empieza a ser capaz de entender lo que pasa y dialogar desde otro sitio. Es cuando ya empezamos a entender que el desacuerdo es una fuerza motriz generativa y no una razón para separarnos. Y esto es súper importante. Pero aquí aún estamos trabajando con levadura crítica. Ni siquiera hemos salido
¿no? Aún estamos invirtiendo en nuestro pequeño tesoro. Y luego, que ya empezamos a salir es en revelando y activando el potencial del lugar. O sea, esta gente empezamos a ver qué pasa en este sitio, cuál es la historia de este sitio. Y aquí podemos empezar, si ya tenemos bastante cohesión, ya tenemos bastantes capacidades, ya hemos reconciliado lo suficiente, podemos empezar a salir y a empezar a generar, a descubrir la historia del sitio o de las distintas partes del sitio con distintos miembros de la comunidad que no forman parte de la levadura crítica. Lo interesante es que cuando vas ahí, como tienes referentes importantes de todo el municipio, vayas donde vayas desde el municipio, tú vas a tener uno de sus referentes importantes y esto te va a generar un montón de legitimidad y un montón de confianza. Y el cambio, lo que les rompe la cabeza muchas veces es que de repente llegas y personas que podrían haber sido enemigas o con viejos rencores, de repente las ven juntas, colaborando en un mismo proyecto con una misma intención. Y esto a la gente le revienta la cabeza, porque luego no saben lo que está pasando. Pero genera muchísimo interés, porque tú tienes a tu referente ahí y tu referente está hablando con referentes de otras partes del municipio que teóricamente no hablaban. Y eso genera mucho interés, porque algo gordo está pasando y yo no me lo quiero perder, ¿no? Y Y ahí puede- empezamos, y ahí es donde se empieza a tejer la masa crítica. Exactamente. Y podemos dar centenares de ejemplos, pero igual les doy un ejemplo. Muchas gracias, Oscar. Fantástico. Andrea y Antonio no ven la página, bueno, lo que estás compartiendo. Igual es la manera de ver, o sea, la vista, cómo ¿No? estás visualizando, o lo vuelves a compartir, Oscar. ¿Lo vuelvo a Mejor. compartir? Entonces les doy un ejemplo, o sea, bueno, tenemos muchos que me emocionan a veces, bueno, demasiado, pero uno así, hace un año nos llamó un municipio de esos casi, bueno, 5 o 6 mil personas que había pasado una desgracia, o sea, había mucho conflicto entre la comunidad marroquina y la comunidad de toda la vida, y un grupo de jóvenes neonazi, muy pocos, pero y existían en esa comunidad, entraron en un conflicto bueno, y apuñalaron uno de los jóvenes de origen marroquí. Y se tiene que decir que era de segunda generación, o sea, las comunidades de personas migradas a Marruecos ya llevan 70 años o más en esta región. Total, cuando entramos allá, creamos el grupo de la levadura crítica y uno de los criterios que les dije al municipio que nos invitó a acompañarles era que quería como mínimo 2 o 3 personas racistas, por favor, en este grupo, ¿no? O sea, pero que tenían que ser personas racistas, pero dialogadoras, ¿no? Y así podríamos experimentar qué, qué había por debajo de estas creencias, tanto por un lado como por otro lado. Y pasaron meses, bueno, me estoy emocionando porque fue un proceso veritablemente, bueno, precioso y muy, muy, muy emotivo de ir tejiendo comprensión, empatía, futuro regenerativo. Y ya, bueno, ya hace un año que no trabajamos con la comunidad, pero nos siguen llamando simplemente para darnos actualizaciones de cómo está yendo. Porque hicieron un plan de ciudadanía para mejorar la inclusión social, etcétera. Y su grupo, su masa crítica, realmente cada vez más crece y están haciendo actividades, ven ya en los parques que hay, ya empieza a haber más socialización intercultural, etcétera. Pero eso, que cuando lo hacemos escuchando las necesidades desde la base, acompañándoles para que ellas mismas puedan dialogar en ese espacio seguro que ha dicho Oscar, se puede realmente sanar también. O sea, estos procesos también se tratan de eso.
Exacto. Andrea. Sí, solo una frase. Para nosotras es súper importante. O sea, un proceso de regeneración territorial implica sanación y reconciliación. Perdón, Andrea. Awesome. We're on the Sí, same page. Andrea. sí, que finalmente quería como recoger de esa historia que hay ahí heridas del territorio que se miran y finalmente se sanan. Pero también quiero preguntarles porque facilitar o iniciar un proceso como este tiene que ser muy difícil, o sea, físicamente para usted estar ahí facilitando. eh, yo sé que, o sea, tienen toda la experiencia, pero me imagino que aún así cada proceso es tan distinto y cómo viven estos procesos cuando tienen este tipo de dificultades y estas heridas que son muy, muy profundas. Sí, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué pasa por el cuerpo? Digo. Normalmente, Oscar. normalmente es, Yeah. en, bueno, esa pregunta en concreto, no sé si lo hemos hablado concretamente, entonces, pero normalmente lo que hacemos mucho es, lo que hacemos siempre, es actuar como canal, ¿no? Tú estás ahí y tú vas recibiendo todo lo que viene y lo vas devolviendo al grupo, ¿no? Porque el grupo en realidad está en un proceso caótico. Entonces, y tú lo que haces es ordenar dentro de ti toda la información que está pasando. O sea, cuando el grupo aún no sabe pensar de manera colectiva, lo que haces es tú eres como un apéndice que les gestiona su pensar colectivo. Entonces, lo que haces es Yeah. ordenar constantemente su pensamiento y devolver las emociones, ¿no? Hostia, nos estamos sintiendo de esta manera ahora, ¿no? Ahora nos estamos sintiendo así. Y poner conciencia constantemente en lo que está pasando en el grupo y en cómo está fluyendo el pensar colectivo. Y entonces, y se lo vas devolviendo cada vez que puedes. Entonces, le vas generando conciencia al grupo del proceso general. Y es mucho más difícil de reaccionar, porque Yeah. porque tienes conciencia del proceso entero. Entonces, si desde que alguien está empezando a reaccionar, entras y otra vez lo pones en contexto, ¿no? Ahora nos estamos sintiendo muy frustradas, ¿no? Y eso que nos han dicho, esto duele al grupo, y como duele al grupo, aquí nos enfadamos, ¿no? Nos enfadamos y con razón nos enfadamos, ¿no? Entonces la persona se siente escuchada y el grupo es consciente de que eso es del grupo, no de la persona, ¿no? Y ahí empezamos a ver que los conflictos son de la comunidad, no de las personas de la comunidad. Que una persona de la comunidad tenga un dolor profundo es sistémico. No sé, Erika, si querías añadir algo. Bueno, sí, bueno, ya estás entrando en mi tema, Oscar, ¿no? Pero ya son las 6:01. Sí. Podríamos seguir, pero Sí, sí, sí. No sé, bueno, igual la última diapositiva, Oscar. Bueno, eso, si quieren, nosotros somos bastante geeks en este tema y si quieren eso, intercambiar, sí, siempre estamos abiertas a compartir y hablar y tenemos muchísimos recursos. También tenemos no sé cuántos vídeos en el YouTube, tanto como Resilience Earth como Community Catalysts. Miraré si puedo poner el enlace aquí también. Son vídeos que hicimos para gente que enseña estos temas. Y eso, pero encantada si tienen sí. alguna cosa nosotras. Sí, Erika y Oscar Sí. compartieron su mail aquí en el chat para que lo guarden y se pongan en contacto con ellos por cualquier cosa, duda y están completamente a disposición de todo. Así que eh, agradecemos la generosidad de este espacio y haber compartido este taller. Ha sido muy bonito, como tener esta mirada de cómo vamos moviéndonos en distintos niveles
de regeneración hasta cambiar, hasta llegar a esta gobernanza regenerativa que nos permite trabajar en la comunidad. Y bueno, y que desde los roles que me imagino que cada uno fue como tratando de identificarse con qué rol podemos jugar aquí dentro del diseño regenerativo. Así que con esa invitación a participar en estos procesos y muy agradecidas por este taller. La verdad que ha sido, yo lo he disfrutado mucho y me imagino que el resto también, ¿cierto? Sí, sí, manito para arriba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias, Erika. A vosotros. Encantada. Bueno, y mañana nos vemos Ok. con Rafa de su taller, así que también todos muy cordialmente invitados. Súper. Qué Muchas guay. gracias, Rafa. Pues, Y muchas gracias. gracias, Oscar y Erika. Nos vemos. Un Ya. abrazo y un Ok. beso. Adiós.